Vamos a la fábrica francesa y buscamos el siguiente talento. Pues muy buenas a todos. Hoy estamos ya en el quinto vídeo del ojeador, aquí con Marc Alduc, nuestra sección favorita, hemos acordado. Así que, bueno, Marc, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento, ¿no? Con la acogida que ha tenido esta sección, que os ha gustado mucho. Es la que más nos pedís, ¿no? Y Mm. bueno, hoy traemos uno de esos talentos que creemos que sinceramente pueden explotar, no solo en Europa, sino que a este sí que le vemos futuro, yo creo que más allá del charco. Sí, este de los cinco es el que tiene menos comparativa con otros, porque hemos buscado dos perfiles muy altos, ¿no? Luego dos bases, y este que es un 4,5 5 moderno, ¿no? Que es el que vamos a exponer, que creo que es el más diferente de los cinco que hemos hecho. Sí, sí, un jugador, ya lo contaremos, es, bueno, no lo vamos a decir ya porque es Cameron Huindo, jugador que Mm. está jugando ahora mismo en Cedevita Olimpija, aunque es francés del año Ujú. 2008 y que sigue un poco la estirpe, ¿no? De estos jugadores que últimamente se han ido a Cedevita Ujú. pues a buscarse ese crecimiento personal y que luego han acabado en la NBA. Primero fue Karlo Matkovic, ¿no? Que estuvo Ujú. hace 2 temporadas haciéndolo muy bien ya en este equipo. La temporada pasada lo vimos con Joan Beringer, que es un jugador francés también, que puede parecer un movimiento pues extraño, ¿no? De irte de Francia a Eslovenia, a Ljubljana, pero le fue bien porque entró en el draft de la NBA y se ha ganado un contrato con Minnesota Timberwolves. Y lo mismo querrá hacer el bueno de Cameron Windows, lo decimos, el año 2008. Lo has dicho tú, un 4 o 5. Yo lo veo más 5 la verdad. Ujú. Creo que va a sentarse como un 5. Y es un jugador, Adri, que creo que es el más joven de los que hemos hablado. También creo, sinceramente, que es de los que tiene más potencial y además, a pesar de ser el más pequeño de edad que hemos hablado, creo que también es uno de los que está más hecho físicamente. A mí me hacía gracia que me decías, yo pensaba que era más viejo, ¿no? O sea, no pensábamos que tuviera esa edad, que creo que tiene 18 ahora mismo, es del 2008, así que es súper joven. Entonces no sabíamos que tuviera esa edad y efectivamente es que está muy hecho. Cuando ha jugado campeonatos con su edad, por así decirlo, es muy dominante. Y como tú bien dices con Joan Bellinger, luego hablaremos de él porque creo que las comparativas son así. Claro, el tema es, yo me pregunto, ¿por qué es tan importante irse al baloncesto balcánico para triunfar? Porque el caso de Mega, por ejemplo, que con Mega somos aquí los dos principales escuderos de Mega, pues la gente le pasa que triunfa allí. También se debita similar, ¿no? Sería algo parecido, más o menos. Sí, lo que he buscado en entrevistas personales que le han hecho a Juindo, ¿no? Es que Mm. él está muy hecho físicamente y en Francia, en el INSEP francés, de donde han salido Mm. jugadores como Parker, como Wembanyama, ¿no? Que todos los talentos, grandes talentos franceses salen del INSEP. Mm. Pues se van a estos países balcánicos donde trabajan más, digamos, la técnica individual, que es quizá lo que más tiene que mejorar Juindo. Sí, bueno, a ver, yo me matizo que para ser un interior es bastante coordinado, tiene buenos movimientos, luego lo analizaremos bien, pero dentro de lo que es un pivot, esto no es tosco, ¿eh? Este es un pivot que es Ujú. bastante móvil para lo que es, e incluso va sacando tirito, que eso es lo que importa. Y efectivamente, otro que pasa más por la INSEP, la Pole France, ¿no? Que tiene diferentes nombres, que como otros que hemos visto en otros vídeos, creo que es importante. Y efectivamente, pues le paso a Wembanyama, Tony Parker, creo que todo lo bueno, de hecho es como un centro de reclutamiento de jóvenes talentos, creo que pasa por ahí y es importante porque se forman como en tercera división francesa y por lo tanto ya tienen una experiencia para jugar. Así que efectivamente, eso es. Sí, sí, además es lo que decimos, está jugando en su primer año profesional, es cierto que ha bajado en determinados momentos para jugar, pues por ejemplo, en la Adidas Next Gen Series que jugó en Ulm, donde fue MVP hace prácticamente un Mm. mes y ganó con su equipo el Cedevita, siendo lo que decimos, muy dominante cuando juega contra jugadores de su edad. Yo tengo que decirte que lo vi hace ya mucho tiempo, bueno, hace algunos años, en el Europeo Sub-16 y me ha resultado que ha mejorado mucho estos años en el tema de, sobre todo,
movilidad, tiro exterior, que me parecía que en esa época no tenía prácticamente nada. Mm. Y lo hemos visto no solo tirar desde pues media distancia, sino algún fade away importante, ¿no? Que me ha sorprendido viéndolo. Y creo que está teniendo una progresión en ese sentido técnica muy positiva. Hay que decir que ganó el Europeo Sub-16 con Francia y la temporada pasada en el Europeo Sub-18 pues perdió esa final contra España, ¿no? Que te hablamos hace poco Mm. también, con ese triple final, ¿no? Guillermo Mm. del Pino, cuando Francia tenía ese torneo ganado, pues en esa selección estaba Cameron Windrow, fue uno de los jugadores obviamente más destacados de esa selección francesa. Y está, pues, como decimos, ¿no? No solo demostrando en el equipo junior de Cedevita, que es un jugador dominante, sino que hace escasamente un mes hizo un partidazo contra un equipo de Euroliga como es Dubái en la ABA, en la Liga Adriática, creo que son 16 puntos y 8 rebotes, que es su Sí. mejor partido hasta día de hoy en profesional, ¿no? Sí, aparte es el líder de una generación de su generación en Francia. De hecho, fue MVP la U16, ¿no? El 2024. En una generación española, por cierto, la final fue contra España, pero una generación un poco diferente, ¿no? Con los Marcos Zurita, los perfiles más desconocidos, Cheikh Diallo, o sea, no son la generación fuerte de España Ujú. o la generación de Del Pino, pero igualmente hay que ser MVP, ¿eh? De esa generación y ahí se mostró muy dominante. Sí que es cierto que una cosa que me gusta analizar de él es que cuando él juega con inferiores, tira mucho más. Es decir, cuando juega con el Lava, por ejemplo, lo vemos postear más, jugar más dentro. Pero, por ejemplo, en este torneo que ha hecho hace unos meses, él tiraba mucho, bueno, no tiraba mucho, no, pero tiraba de tres, cosa que, por ejemplo, en Cedevita no ha metido ningún triple. Solo que pude lanzar, pero aún no ha metido ninguno. Pero me pareció curioso, la verdad. Sí, yo cuando lo vi, es lo que te digo, ¿no? No le vi demasiado rango de tiro, lo ha ido mejorando con los Ujú. años. Sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Que en el último europeo, por ejemplo, ya lo vimos tirar mucho más que en el de hace 2 años en el Mm. sub-16. Y es un jugador, además, que creo que lee bien el juego, continúa bien, pues en bloqueo directo. Además, es un jugador contundente, ¿no? Está muy musculado, con gran capacidad atlética de salto, muy coordinado. Y lo que decimos, ¿no? Además sabe leer bien el juego, tiene buen timing en el tapón, es muy Ujú. intimidador atrás, así que Ujú. creo que es un perfil de jugador que en Europa, al que coja experiencia y se forme un poco más como jugador, va a ser muy importante, aunque yo creo que va a seguir el paso de su compañero Jan Beringer y en el próximo draft, pues supongo que lo draftearán y no tardará Ujú. mucho en irse a la NBA. Sí, pero Beringer fue primera ronda, de hecho, si no me equivoco, creo que fue el número 17 con Minnesota, creo, o sea, fue un número alto. Sí. No sé si Juindo va a llegar a esos niveles, también hay que esperar a ver cómo acaba la temporada. Leí que puede ser draft 2027 o 28, creo que aún tiene un par de años, no estoy seguro, pero creo que algo sería, así que bueno, aún tiene margen para decir, oye, me quedo un año más en Europa, o incluso, si no quiere hacerlo de Beringer, pues me voy a NCAA y que seguimos con el tema y voy a probar, que lo puedo hacer también. Pero bueno, este jugador es más, este en Europa lo puede petar bastante también por su condición física que tiene. Y Beringer es que era más grande, ¿no? Estaba más Claro. preparado ya, había jugado alguna temporada como profesional, la de Windows la primera. Es cierto que también Beringer gana muchas proyecciones yendo a los workouts, ¿no? Cuando lo ven una vez allí Mm. físicamente y todas las bestialidades que hace el bueno de Joan Beringer, que es un especialista en el tapón, ya lo vimos con acciones muy espectaculares la temporada pasada, pues en la Eurocup con Cedevita, ¿no? Yo pude ver, por ejemplo, contra Valencia Basket. Por cierto, el director deportivo de Cedevita es Chechu Mulero, ex Mm. entrenador, ex también director deportivo de Valencia Basket, que es el que está haciendo el gran trabajo, ¿no? De volver a poner a Cedevita en el mapa europeo después de unas temporadas donde se le había perdido un poco la pista al equipo esloveno y bueno, que al final está reclutando, ¿no? Este tipo de jugadores y lo hemos dicho, ¿no? No solo Beringer, también Markovic, ¿no? Que hace 2 años Mm. también estuvo jugando en este equipo, Mm. probó y está en NBA y está siendo pues un equipo también formador de talento, no tan exagerado como Mega, pero está siendo Mm. un equipo a los que los jóvenes pues van atraídos sobre todo por los minutos que tienen y por el trato que tienen a la mejora de los jóvenes.
Sí, y ha hecho ese proceso que hacen, creo que los franceses, que está muy interesante, de centro de alto rendimiento, equipo de fuera donde poder destacar y luego ya pues dar el salto o lo que sea. Wembanyama lo hizo en Francia, lo hizo con Metropolitans, por ejemplo, pero fue similar en el fondo. Al final sí que creció en el pole basket, pero luego se fue a Metropolitans, donde básicamente le dijeron, toma las llaves, juega con Colette Entrecador, ¿no? Estaba Colette Entrecador, pues Ujú, pues ahí, pues él hizo eso y Beringer lo que hizo fue en Estrasburgo, y luego se fue a HD Vita y luego se fue a NBA. ujú. Veremos el proceso de Juindo, pero pinta bien. Y por cierto, alguien que viene de. Su padre fue jugador en Sudáfrica, creo, una historia algo así. Y leí eso que a las 5 de la mañana el hijo ya quería ir a entrenar con el padre. Así que bueno, la influencia que ha tenido su padre es pues seguro muy importante para él. Y Sí, sí. físicamente se nota. Los números que está haciendo esta temporada pues son 3,2 puntos, 1,8 rebotes en Eurocup, 4,7 puntos y 3,2 rebotes en la ABA. Y eso, ¿no, Adri? Es un jugador pues ya teniendo los minutos que debe tener un joven, ¿no? Lo está metiendo Mm, Mitrovic, que es el entrenador de Cedevita este año, pues cada vez más, ¿no? Y él está mm, respondiendo. Le decimos que su mejor partido fue hace un mes ante un equipo de Euroliga como es Dubái, que ya nos hace mm, pensar un poco, ¿no? Que es un tipo de jugador que le da igual contra quién juegue, que cuando tiene minutos y confianza lo puede hacer muy bien. Y este es el caso de este Cameron Window que yo creo que lo vamos a ver. No sé qué techo le ves tú, pero yo creo que es un mm. físico, una lectura de juego, la capacidad de mejora que está teniendo, porque, insisto, yo cuando lo vi la primera vez en el Europeo Sub-16, no me esperaba que tuviera esta evolución, sobre todo en el tiro. A mí lo que más me ha sorprendido de él, que creo que te lo he dicho antes de grabar, es el tiro este que tiene de fade away, o sea, o de reverso, que es magnífico. O sea, lo tiene como muy mecanizado y Ujú, lo hace muy, muy bien. Entonces, lo que me da una cierta tranquilidad con él es que creo que tiene muy buena mano desde muchas posiciones. O sea, que puede ser peligroso de fuera, de dentro. Aparte, puede lanzar también tras bote. Le he visto hacer tiros tras bote. O sea, me parece un tipo muy interesante. Obviamente, su techo creo que es. Aquí sí que puede ser NBA, por el tema de movilidad. Es ujú. un pivot más moderno, más hecho para la NBA. Pero si no, como siempre te decimos, si no, este chico, pues que venga a Europa y en Europa creo que lo puede hacer bien. Tiene un tema importante que es que yo por la selección lo veo más complicado, más que nada porque Francia es un exponente de pivot, sobre todo de potencias físicas. Y no sé si Juindo ahí se queda un poco más corto. Cierto es que Alex Arc a mí, por ejemplo, no me gusta nada. Es así, pero bueno, no sé si la selección tendría futuro. No Bueno, sé se qué está opinas. quedando fuera Vincent Poirier, ¿no? Por ejemplo, de los últimos europeos. Mm, O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de jugadores por dentro que tiene Francia. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, no sé si voy a ser objetivo en este jugador, pero le veo mucho margen de mejora. Creo que aquí no va a haber dudas que va a ser un jugador NBA. O sea, por mucho que queramos mm, verle en Europa, no sé si tardará un año o dos, si hará el salto NCAA por el medio, pero creo que es un jugador que va a acabar yendo a la NBA porque ese tipo de jugadores van a la NBA, no hay tantos, y mm, por ese perfil, ¿no? Físico que puede hacer, pues que en ese tirito de media distancia, cada vez más recursos en ataque, muy buen intimidador, sabe leer el mm, pick and roll, importante y me gusta mucho, tiene muy buenas manos. O sea, mm, te tira auténticos melones y él es un jugador que tiene muy buenas manos, no es el típico pivot que se le escapa, no, no, tiene muy buenas manos, que es una de las cosas que más me ha gustado de lo que le he visto. Y sobre todo eso, ¿no? La capacidad que cada vez tiene más de mejorar en ataque y es un pivot que ya en su filosofía y en su fisionomía, pues tiene por ser muy físico, muy potente, con muy buen salto, muy buen intimidador. Le hemos visto hacer tapones espectaculares de abusón total cuando mm. juega en el Junior de Cedevita. Y es un jugador que habrá que tener en cuenta que todavía es muy joven y que todavía no está teniendo impacto en el baloncesto, digamos, de primer nivel europeo, pero está asomando ya la cabeza y creo que va a ser un jugador de los que tiene más margen de mejora de los que está ahora mismo en Europa. Sí, y ahora te voy a decir lo que me preocupa de él, que es lo que creo que te comenté, tema de las faltas. Ay, volvemos siempre, no sé si es por juventud o por qué, pero comete muchas faltas. Comete 3,4 en 14 minutos de juego en ABA. Eso es una barbaridad. O sea, estamos Mm, hablando de que cada
3 minutos hace una falta, vamos a dejarlo así. Es mucho y creo que eso es lo que debe corregir. A veces son faltas de, por ejemplo, ir al tapón, que como tú dices, se ve tan dominante, creo yo, que a veces va fuerte y tapona, pero eso es lo que le falta por pulir. Creo que también en todo el ojeador no hay ninguno que digas, este chico es bueno con faltas, o sea, todo el mundo hace faltas, creo que es normal también en estas edades, pero es algo que debe pulir y cuando lo pula creo que va a ganar mucho, sobre todo en defensa, que creo que es el punto importante. Sí, lo hablamos con su hijo creo que hace 2 semanas, Eso ¿no? Al es. final, ahí, cuando hablamos de un jugador sobre todo interior, creo que los interiores explotan o ganan experiencia, ¿no? A base de que van pasando los años y eso lo van mejorando. Estamos viendo, eh, a veces no solo es que los jugadores sean propensos, como Juindo, por ejemplo, que va mucho al tapón, es muy exuberante y a veces se pasa de frenada, sino Mm. que los árbitros, cuando ven un jugador joven de estas características, pues lo estamos viendo, ¿no? Le pitan más faltas de lo normal. Lo vemos con Suigo, lo vemos también con De la Rea en Valencia Basket, lo vemos con Rosic en el Juventud. Al final es un tema de edad, de ganar estatus y a veces no solo de que Mm. vaya pasado de frenada. En este caso creo que es un tema de las dos cosas, ¿no? Que a los jóvenes le pitan más faltas y de que este jugador esté exuberante atrás, que a veces va un poco pasado de frenada. Tiene que mejorarlo, pero yo creo que al igual que cuando hablamos con su hijo de esto, no es una cosa que preocupe, sino que esto lo mejoran los pivots con el paso de los tiempos. Sí, correcto. ¿Tú crees que va a ser mejor pivot ofensivo o defensivo? Ahora que hemos visto un poco todo esto, ¿tú lo ves mejor pivot defensivo o ofensivo? Yo, sinceramente, si me preguntas hace 2 años, te hubiera dicho que sin ningún tipo de duda que defensivo, porque me Mm. parecía un jugador, pues atrás muy difícil de superar, muy fuerte, eh, con muy buena capacidad de salto y timing para taponar, eh, y con esa movilidad, ¿no? Incluso capaz de defender a jugadores más jóvenes y más bajitos, perdón, y más rápidos. Pero últimamente lo que le he visto que ha mejorado en el tema del tiro, en el tema de movimientos en el poste, me está dejando muchas dudas y eso habla muy bien de Juindo, que cada vez es un Mm. jugador más completo y no me atrevería ya, Adri, a decirte si es un jugador mejor en ataque o en defensa, porque yo creo que últimamente lo estamos casi viendo mejor en ataque que en defensa. Sí, me falta todavía verlo quizás con un buen director de juego que le nutra, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que una cosa que me gusta de él también es que el bloqueo continuación lo hace muy bien y con un buen base que le nutra, quiero verlo a ver cómo rinde en esa faceta. Creo que es una cosa que me falta por verle más y ahí podré decir si es mejor o peor una cosa que otra. A mí ahora mismo me gusta más defensivamente quizás por el perfil este que tiene, pero está por hacer y insisto, como también saque un poco más de tiro de fuera, a mí me da miedo este chico y creo que lo va a hacer muy bien, tanto en Europa como en NBA o como donde vaya. Y creo que hay que estar muy atentos, que al final este chico, tú lo dijiste que tenía muy buena pinta, lo hemos analizado ahora y creo que va a dar mucho que hablar en las siguientes fechas. Sí, sí, es un jugador a tener muy en cuenta. Creo que, no sé si estás conmigo, Adri, pero de los que hemos dicho, no sé si va a ser el mejor, pero es el que más capacidad tiene de mejora y creo que en el draft de la NBA va a ser el que más alto va a ser elegido. Yo creo que el que más va a llegar lejos, o el que mejor mira tiene es Cale, para mí, de los que hemos hecho, de los cinco que hemos hecho, porque Cale es el más espectacular en cuanto a explosividad, en cuanto a comerse el mundo, porque tiene mucha jeta, es un tío que tiene mucha jeta. Pero este Juindo es el que tiene el perfil más NBA en cuanto a cuerpo, movilidad y muchas cosas. Pero es que Cale ya tiene ese punto de decir, mira, voy a tirarme los tiros y me da igual todo. Pero si no te pondría a Juindo, Es sería mi cierto dos que Kane, ¿no? Está más hecho, ¿no? Físicamente y de edad. Es un jugador ya mucho más formado, también. más hecho para el deporte profesional. Juindo es que está empezando ahora, es que es su primera temporada como profesional. Todavía está intercalando muchos minutos con el Mm. equipo junior. Así que, pues también dejadnos vosotros vuestra opinión, cómo veis a este jugador, quién es el jugador del ojeador que más os ha gustado. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros y seguirnos en nuestras redes que nos dais muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.